pantalla. Bueno, entonces hoy nos encontramos siendo 21 de abril, 7:06 de la noche, para adelantar nuestra segunda sesión en línea del componente transversal de derechos fundamentales en el trabajo. Estamos con el programa de formación de desarrollo de videojuegos y entornos interactivos, con las fichas 3070-356, 3070-353, 3070-354, y nos encontramos en la fase 4 de pruebas. Muy bien, chicos, nuestra agenda que acostumbramos a adelantar para tener un orden del desarrollo de la jornada, nuestro saludo, las actividades y resultados de aprendizaje, el abordaje, la temática, la explicación y socialización de la entrega de la evidencia y las fechas para esa entrega y nuestras dudas e inquietudes. Bueno, entonces nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta sesión. Hemos adelantado la competencia en 2 sesiones. La primera sesión, recordemos que hicimos un recorderis o una profundización, bueno, de los derechos tanto individuales y colectivos que tiene el sector trabajo, que tienen las personas que están laborando, trabajando, que todo trabajador colombiano debe tener acceso, debe ejercer y practicar esos derechos en el ámbito laboral, ¿cierto? Y que tienen un respaldo jurídico tanto en nuestra Código Sustantivo de Trabajo como en la Constitución Política y también las entidades internacionales. Hablábamos de esos derechos individuales y colectivos y ustedes desarrollaron un informe. Felicito a los que han venido entregando muy cumplidamente la evidencia e invito a los que todavía tienen todavía, pues les falta hacer esta entrega. Recordemos que son 2 evidencias que vamos a desarrollar para la competencia de derechos fundamentales. Por eso es tan importante cumplir con los tiempos. Hoy vamos a explicar la segunda evidencia y con esta estaríamos dando ya cumplimiento a lo que está en el cronograma de formación y es las 2 evidencias para la aprobación de la competencia de derechos fundamentales. Invito a los compañeros, a nuestros aprendices que todavía tienen pendiente entregas para que se pongan al día lo más pronto posible. Es importante para poder aprobar los resultados de aprendizaje de la competencia. Entonces, esta noche esperamos con nuestra sesión y evidencia ir adelantando los 2 últimos resultados de aprendizaje, los cuales acá están descritos, el 03 y el 04. El 03 habla de practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo a la Constitución Política y los convenios internacionales y participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos y los pueblos y la naturaleza. Entonces, importante hacer primero como ese reconocimiento de cuáles son esos derechos, pero también tener en cuenta la posibilidad de practicarlos, de ejercerlos en el ámbito laboral y también tener muy en cuenta qué pasa cuando hay un derecho fundamental que se está vulnerando, se está incumpliendo, teniendo en cuenta que lo cobija una normatividad como es la Constitución Política en primera medida y en el tema laboral, pues nuestro Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué debo hacer? ¿A quién se debe recurrir? ¿Cuáles son esas entidades o esa parte jurídica normativa que regula y que crea instrumentos para poder hacer valer esos derechos? Entonces es lo que vamos a empezar a hablar en esta sesión. Bueno, entonces hablábamos en nuestra sesión pasada de que el derecho ha sido un actor muy importante en el desarrollo de la humanidad y que lograr esa conquista de que el trabajo
se considere como un derecho fundamental ha sido precisamente una ganancia de todas estas jornadas de las organizaciones, de las movilizaciones, que en distintos periodos de la historia han hecho reconocer y valer la importancia del derecho al trabajo, ¿cierto? Y que en consecuencia de ello, pues nos permite tener esa garantía de la dignidad que debe tener toda persona cuando hablamos de las relaciones del trabajo y que debe tener como mínimo unas garantías de cumplimiento de esos derechos tanto individuales y colectivos. Como yo les decía, hay entidades que no solamente se quedan ahí en el tema del cumplimiento de esos derechos individuales, sino que también tienen algunos otros beneficios que les dan la posibilidad a los trabajadores de tener unas condiciones que los motiva, que los invita a tener ese sentido de pertenencia. Entonces, es muy importante hablar de cómo ha venido evolucionando todo este tema del talento humano en las empresas, de ese activo intangible tan importante y que se ha venido haciendo ese reconocimiento y por lo tanto, pues valorando la importancia de tener con todas las garantías legales al personal de trabajo. Entonces, quiero hacerles la primera pregunta para iniciar nuestra sesión y es, ¿cuál ustedes consideran puede ser una violación a esos derechos del trabajo? Los veíamos en la sesión pasada, hablábamos de que toda persona tiene derecho a que se afilie al sistema de seguridad social, a que se afilie al tema de las prestaciones, a prestaciones sociales. Entonces, si nos movemos bajo ese marco, ¿cuál creen ustedes que puede ser una violación claramente de los derechos al trabajo? Pueden activar el micrófono. Descanso. ¿Quién me habló por acá? Wilmer. Hola Wilmer, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Ok. ¿Qué me decías? No te escuché muy bien. El no tener derecho a un día de descanso. Ajá, ok, vulnerar esos periodos de descanso que tiene todo trabajador, que los hablábamos también en nuestra sesión, que se tiene derecho a ese periodo de receso, descanso durante la jornada de trabajo, entre la jornada de trabajo y también después de transcurrir un año de trabajo, esos 15 días de vacaciones. Si de pronto al día que se tiene descanso entre semana, que normalmente es un dominical, pero que puede ser otro día, también es una clara violación a esos derechos. Muy bien, gracias, Wilmer. ¿Quién más? Santiago. Buenas noches, profesora. Hola, El Santiago. derecho, el derecho a tener una alimentación. Ok. El derecho a alimentación hace parte de las necesidades básicas de todos los seres humanos. Y pues nosotros trabajamos, cuando se trabaja, pues se trabaja por una remuneración y que esa remuneración me permita suplir esas necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos y que en primera medida está pues la alimentación, el vestido, el techo. Cuando digamos que ese derecho iría muy de la mano del no pago de nuestro salario, ¿cierto? Cuando no nos pagan el salario, cuando no nos pagan nuestra remuneración, pues obviamente vamos a suplir, vamos a tener una vulneración a otros derechos, como es el caso de la alimentación. Muy bien, Santiago. ¿Cuál Y otro creen ustedes? Buenas noches. Otra sería la remuneración justa de, digamos, horas extras que uno realiza cuando ya están aprobadas, ya sea en tiempo o en dinero como tal. Ok, Daniel, muchas gracias, bienvenido. Sí, claro, el no reconocimiento de las horas extras es una clara violación a los derechos del trabajo, ¿no? Tenemos una jornada de trabajo donde es muy importante conocer cuál es esa jornada de trabajo, que son 8.5. Puede ser cuando las personas trabajan de lunes a viernes y no trabajan los sábados, pues
esa jornada diaria 8.5 de ahí en adelante son horas extras. Entonces hay que tener en cuenta, pues, que nosotros, si vamos más de ese periodo, pues debe haber un claro reconocimiento monetario, es decir, en remuneración y reconocimiento de esas horas extras. Muy bien, chicos, gracias por participar. Sí, efectivamente, lo que ustedes acaban de decir es una clara violación a los derechos del trabajo, como también el no estar afiliados a la seguridad social. Recordemos que hablábamos que los derechos, la afiliación a seguridad social es estar afiliado ¿a qué? A salud, ¿cierto? A pensión y a riesgos laborales, que son derechos irrenunciables. Así yo como trabajador diga que no me los paguen, que no se preocupe, no me los paguen. No, señor, eso no le exime al empresario de que no asuma la responsabilidad del pago de la seguridad social. También está también los despidos sin una manera de una manera injustificada, ¿cierto? Eso también es una clara violación. No desarrollar el debido proceso cuando pasa alguna investigación por alguna falta eh, que sucede en el trabajo, alguna situación en la que yo me veo involucrada, pues yo también tengo como trabajador derecho a que haya un debido proceso, que se investigue qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Bueno. También es una clara violación a los derechos del trabajo cuando existen comportamientos o causas que conllevan acoso laboral, acoso sexual, agresión física. Todo eso hace parte de la vulneración de los derechos del trabajo, ¿cierto? Entonces, para que recordemos un poquito eso, vamos a mirar este videíto que nos va a permitir conocer y recordar todos esos derechos y saber qué hacer cuando hay una posible vulneración. Voy a dejar de compartir acá para compartirles el video. Juan ha trabajado durante 4 años en una empresa privada recibiendo un salario de 2.500.000 pesos por medio de un contrato a término indefinido. La empresa no le pagaba su pensión y ARL. Ante esta situación, Juan se acercó a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo de la ciudad para dar a conocer su caso. El Ministerio del Trabajo realizó una inspección a la empresa y comprobó que estaba incumpliendo el pago a seguridad social de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo impuso una multa y dio a conocer a los trabajadores los derechos laborales que tienen al prestar sus servicios a una organización. Las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a un salario justo y equitativo, que debe ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Derecho a la seguridad social. Esto incluye salud, pensión y riesgos laborales. Derecho a la estabilidad laboral. Significa que los trabajadores con contrato a término indefinido no pueden ser despedidos sin una causa justa. De lo contrario, tienen derecho a una indemnización. Derecho a la libertad sindical. Tienen derecho a afiliarse a un sindicato y participar en actividades sindicales sin que esto afecte su relación laboral con el empleador. Derecho a la negociación colectiva. Este es un derecho que les permite negociar colectivamente con su empleador las condiciones laborales, salariales y de trabajo. Derecho a vacaciones remuneradas. Estas varían según la duración del contrato y la antigüedad en la empresa. Derecho a prestaciones sociales. Los empleadores tienen la obligación de pagar las prestaciones sociales a sus trabajadores. Estas incluyen el salario mínimo, horas extra, vacaciones, primas de servicio y las cesantías. Calzado y vestido de labor o dotación. Este es un pago en especie que el empleador hace al trabajador o trabajadora cada 4 meses y corresponde a un par de zapatos y un vestido completo adecuado a la tarea que desempeñe. Licencia de maternidad y paternidad. Es un tiempo de descanso al que tienen derecho las madres y padres trabajadores. Estimado trabajador, si sus derechos laborales están siendo vulnerados, no se quede callado. Acérquese a la Dirección Territorial de su ciudad o Inspección Municipal y presente su denuncia o queja. Un inspector del Trabajo y Seguridad Social adelantará una actuación administrativa por presunta violación a la normatividad laboral. Esta denuncia también puede tramitarse de manera virtual en la página web www.mintrabajo.gov.co seleccionando el enlace Erradicación de PQRSD. Bueno, listo. Entonces, ustedes saben que nuestra entidad máxima rectora en el tema laboral en nuestro país
pues es el Ministerio de Trabajo. Entonces, en cada ciudad de nuestro país, de nuestro territorio, existe una oficina, digamos, se llama territorial, una oficina más pequeña donde nosotros como trabajadores podemos hacer llegar esas inquietudes, esos posibles incumplimientos de los derechos al trabajo, y allí un inspector es el encargado de recepcionar esa queja o esa inquietud que tengamos nosotros y establecer si efectivamente hay un incumplimiento, y si lo hay, debe llamar a una conciliación con la persona con la que se tenga ese incumplimiento. Entonces, el director, el jefe, el patrón, que esté a cargo pues de la entidad o la empresa o ese vínculo o contrato laboral. Importante conocerlo porque a veces no sabemos a dónde acudir, qué hacer cuando hay una vulneración. Entonces están estas oficinas, estas territoriales, que pues digamos que donde brindan ese servicio y también dan asesoría. Digamos, si alguno de ustedes también tiene en sus metas tener su propia empresa, generar su propia empresa y quiere contratar personas y pues no queremos cometer esos incumplimientos, pues también ustedes se pueden acercar a la oficina de trabajo y allá les brindan esa asesoría para hacer esa vinculación de personal. A veces es mejor preguntar porque ustedes saben que es todo este tema de demandas laborales por violación de derechos, por no cumplimiento, pues acarrea unas sanciones y después resulta un poco más costoso todo este tema. Entonces es importante que en cualquiera de los dos escenarios, estemos como trabajadores o estemos como también empresarios o microempresarios, podamos recurrir a esa asesoría y a ese servicio pues gratuito que tiene el Ministerio de Trabajo. Muy bien, chicos. Hay un compañero de la ficha 52 que no ha podido ingresar. No sé si alguien le pueda compartir también como el enlace. Yo ya le compartí, pero no le permite. No sé por qué. Si algún compañerito le puede como compartir para ver si él se puede conectar. Bueno, muy bien. Entonces, importante recurrir a ellos en caso cuando haya una vulneración y también cuando existan situaciones de precariedad de las condiciones laborales. No sé si ustedes escucharon seguramente el caso que hubo con la empresa Alpina, que es la empresa Alpina, pues es una empresa muy reconocida, pero allí el Ministerio de Trabajo, allí hay un sindicato, el sindicato hizo una solicitud al ministerio para que el ministerio pudiera hacer hiciera una expedición, que no, espera un segundito que acá me está escribiendo que no lo deja entrar. Hizo una expedición a la planta de Alpina y se dieron cuenta que efectivamente habían unas áreas donde pues habían situaciones precarias que ponían en riesgo la integridad de los trabajadores. ¿Y qué hicieron? Sellaron esas zonas porque efectivamente pues había un riesgo muy grande. Entonces fíjense que no solamente pasa con empresas pequeñas, sino que también las empresas grandes son supervisadas y vigiladas a través del ministerio, y cuando haya esas situaciones, pues también se puede, digamos, hacer esa queja o ese reclamo del ministerio y ellos hacen inmediatamente digamos, una brigada de inspección para ver si efectivamente hay una vulneración o un riesgo, una precariedad de condiciones laborales. Muy bien. Esto para ir entrando en materia sobre el tema de la protección de todos los derechos del trabajo. Y esto tiene que ver con todo un sistema, no solamente que rige en nuestro país, sino que también rige a nivel mundial. Hay un sistema universal que se encarga precisamente de la protección de los derechos humanos y en nuestro caso, pues de los derechos laborales. En este sentido está la Organización Internacional del Trabajo, que ya ustedes han escuchado sobre ella, que también nosotros hacemos parte, somos miembros de la OIT, y también pues tenemos asiento y nos replica todas esas normas o convenios que hacen desde allá. Nosotros hacemos parte así como lo es Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, ¿cierto? Que hacemos parte de la región andina y pertenecemos a la OIT.
Esta OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es la encargada de crear algo que se llama las NIF. Las NIF son las normas internacionales del trabajo. Esas normas internacionales del trabajo, pues como su nombre lo dice, norman todo lo que tiene que ver con las relaciones en el ambiente laboral, cómo debe ser el trato, cómo deben ser esas condiciones idóneas para todos los trabajadores. Y a través de esas normas, pues es que se crean esas políticas en materia de empleo que rigen en cada uno de los países que hacen miembro de la OIT. Importante conocer de dónde salen esas normas. Por ejemplo, esas normas hablan de la libertad sindical y la negociación colectiva en el convenio 98 y 87. ¿Qué quiere decir eso? Que acá en nuestro país, según la Constitución, se pueden establecer y conformar y organizar organizaciones sindicales, pero mire que eso también está muy alineado con lo que nos dice la OIT, que debe existir ese derecho de que los trabajadores puedan unirse y organizarse en pro de los beneficios y las mejores condiciones de trabajo. También tenemos el convenio 100 y este convenio 100 nos habla de las condiciones laborales y en esas condiciones enmarca el tema que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, las jornadas laborales y los salarios. ¿Esto que brinda? Pues que hayan unos trabajos que tengan esa política de trabajo decente y condición digna de los trabajadores. El convenio 111 nos habla de la no discriminación, que hayan las mismas oportunidades absolutamente para todas las personas que se encuentran en esa población activa y en capacidad de trabajar, que se han preparado, que tienen experiencia, que se están formando, ¿cierto? Sin importar su condición, su raza, sus ideologías, sino que haya esas oportunidades y que estén abiertas absolutamente para todos. Sí, y que también también el convenio habla de que se cuente con esas posibilidades ideales para que las personas puedan trabajar. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, las personas que tienen condición de discapacidad, que tengan esas condiciones y esos espacios, esos ambientes y esos puestos de trabajo diseñados para que puedan desempeñar la labor de una forma adecuada, óptima y que no atenten también con su integridad, ¿cierto? Que no desmejore su calidad de vida, en su salud, sino que por el contrario sea un aporte que le ayude a permanecer, se sienta parte de la empresa, que genere muchas condiciones que beneficien a la entidad contratando a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en nuestro país hay una política de que las empresas que contratan personas con discapacidad tienen algunos beneficios tributarios, beneficios organizacionales, beneficios administrativos por contratar personas con discapacidad. Y eso le apunta a este convenio 111. ¿Sí? Entonces aquí vamos mirando un poco que estas normas internacionales no las debemos ver como por allá, como que a nosotros no nos tocan, sino que efectivamente todo lo que vemos que se repercuta en política laboral, pues viene también cobijado sobre estas normas internacionales del trabajo. Otro convenio es el 182, donde habla de las peores formas de trabajo infantil. En nuestro país también hay una política de erradicación de trabajo infantil, donde se apunta a que efectivamente todos los niños, las niñas y los adolescentes estén desempeñando lo que se requiere en su etapa del desarrollo, que es estudiar y prepararse, y no estén trabajando y que se pueda erradicar esas peores formas donde se instrumentaliza a los jóvenes y a los niños para trabajar y para lucrarse, ¿cierto? Muy bien. Ahora, importante también conocer de dónde salen y cómo se conforman estas normas. Entonces, la OIT tiene todo un protocolo, un paso a paso, cómo se crean estas normas internacionales que está compuesto por estos 6 pasos. Entonces es un proceso supremamente rígido, minucioso, donde estas normas no nacen de la noche a la mañana ni por capricho de una persona, sino que tienen todo un estudio y un análisis riguroso para que efectivamente se conviertan y se constituyan en una norma internacional.
En ese sentido, lo primero que hacen es identificar el problema. ¿De dónde sacan que existe una problemática o cómo conocen ellos que hay problemáticas? Pues puede venir uno de los miembros. Recuerden que la OIT tiene una conformación tripartita, es decir, tiene representación de gobierno, tiene representación de empleadores y tiene representación de trabajadores. De esos tres actores pueden suscitar algunas quejas, algunos reclamos, algunos informes o recomendaciones, o incluso los mismos sindicatos que hay en cualquier parte del mundo puede hacer llegar una solicitud o una queja sobre alguna situación o problema laboral que se identifica en ese país. Ellos lo que hacen es precisamente analizarlo, discutirlo en esa conformación tripartita, lo debaten y determinan qué consecuencias y qué determinaciones, teniendo en cuenta el equilibrio de intereses y que sea aplicable no solamente a unos países, sino a nivel mundial. Si efectivamente esa problemática cobija a varios países y que efectivamente no tenga o que tiene repercusiones a nivel de índole de alguna población específica, ellos lo analizan. Si en esa discusión tripartita se identifica que efectivamente es una problemática, pues esto se lleva a la Conferencia Internacional de Trabajo que se hace una vez en Ginebra, Suiza, y allí se debate y se expone ante todos los miembros de la OIT esa problemática. Y es allí donde se aprueba si efectivamente se va a convertir en una norma internacional. Una vez es aprobada, los países miembros de la OIT ratifican que efectivamente van a acoger esa norma internacional, y eso es muy importante porque una vez se ratifica quiere decir que va a tener una connotación en cada uno de los países, y por ende pues todo lo que se haga en materia de empleo va a tener que estar enmarcado en esa norma internacional, ¿sí? Y para eso, pues la OIT va a hacer un seguimiento y una supervisión minuciosa, pero también brinda asesoría en esos países en esa implementación de la norma. No los dejan solitos, sino que también hacen un acompañamiento para la implementación de esa norma y las políticas o estrategias que cada país desea implementar con el fin de darle cumplimiento a esa norma internacional. Entonces, fíjense que todo esto es un protocolo, paso a paso, que se lleva para poder establecer esas normas internacionales que son muy importantes porque también brindan esa posibilidad de saber que hay un respaldo jurídico frente a todos estos derechos de los trabajadores y que no se puede, digamos, violentar o incumplir porque sí, sino que hay una norma que lo respalda y que jurídicamente ante una demanda pues tiene una connotación que puede generar sanciones para la empresa y bueno, es otro tipo de repercusiones económicas. Entonces es muy importante conocer todo este paso a paso que realiza la OIT. En nuestro país, ¿cómo funciona? En nuestro país existen también unos mecanismos de protección a los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales, no solamente el trabajo, sino que también todos los derechos fundamentales están enmarcados en estos mecanismos y existen muchos. Está, por ejemplo, el de habeas corpus, donde habla de que toda persona que es detenida de forma ilegal o arbitraria, pues debe resolvérsele su situación máximo en 36 horas. Habla también del habeas data, donde es el derecho a reconocer, actualizar o rectificar la información de las personas en los bancos de datos, ¿cierto? Que si hay una mala calificación, pues sea reconocida y rectificada. El derecho a la defensa, bueno, y muchos más. Y dentro de ellos, pues tenemos el derecho de petición. El derecho de petición es un derecho fundamental, así como lo es el derecho a la vida, así como lo es el derecho a la salud, al trabajo. También el derecho de petición es un derecho fundamental y que está consignado y creado, pues, y respaldado por la Constitución Nacional de Colombia en el artículo 23. ¿Y de qué habla o qué se trata ese derecho de petición? Pues habla de que toda persona tiene la facultad, tiene la posibilidad de presentar peticiones respetuosas
ante cualquier autoridad, tanto de índole privado como público. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Pues para obtener una pronta solución frente a una queja, un reclamo o alguna solicitud que se le presente. Esta tiene unos términos de respuesta que hay que tener en cuenta. No es porque yo pase un derecho de petición hoy, pues ya me lo tienen que contestar mañana, ¿no? No aplica de esa manera. Las entidades tienen hasta 15 días hábiles, un día después de radicada la solicitud, 15 días hábiles para responder ese derecho de petición. Puede ser una petición, una queja o un reclamo. Siempre se van a contar esos 15 días después de radicada la solicitud. Sin embargo, las empresas o las entidades pueden tomarse otros 15 días para dar respuesta de fondo. ¿Sí? Por eso a veces dicen, no, pero es que han pasado ya más de 15 días y nada que me dan respuesta definitiva. Bueno, la empresa, la entidad puede tomarse otros 15 días y está dentro de los tiempos para dar respuesta de fondo a esa petición, ¿sí? Que se pueden convertir pues en 30 días hábiles. Por eso a veces se demoran mucho estas respuestas a estos derechos de petición. También encontramos que hoy en día las empresas utilizan los módulos de peticiones, quejas y reclamos, que es un medio pues tecnológico o electrónico. No sé si alguien quiere hablar. O tenía el micrófono activado. Hoy en día muchas empresas utilizan esos medios tecnológicos y electrónicos para hacer esa recepción o canalización de esas peticiones, quejas y reclamos. Así lo hagamos de manera virtual, de manera electrónica o de manera física en la entidad, lo llevemos el documento allá y nos lo radiquen y nos den un radicado. Los términos son exactamente los mismos, el trato va a ser exactamente el mismo, así sea por vía electrónica o en físico, sigue siendo un derecho de petición y en consecuencia, pues los días de respuesta van a ser 15 días hábiles, ¿cierto? Hay otro tipo de solicitudes que pueden durar menos tiempo. Por ejemplo, cuando yo puedo pedir copias de algún documento o de algún expediente. En ese caso, pues se puede demorar hasta 10 días la entidad en dar respuesta después de radicada la solicitud. Y cuando yo solicito emitir algún concepto, ahí sí se pueden demorar hasta los 30 días. ¿Listo? ¿Quiénes pueden radicar un derecho o solicitar o interponer un derecho de petición? Cualquier ciudadano. No necesita de un abogado, cualquier ciudadano puede elaborar un derecho de petición y radicar. ¿Listo? A veces las personas pues pagan a los abogados para que hagan esto, pero no hay necesidad de hacerlo. Cualquier persona lo puede hacer ante cualquier entidad, tanto pública o como también privada. Importante a la hora de hacer el derecho de petición, pues que tengamos claro cuáles son esas peticiones que estamos haciendo ante la entidad. ¿Qué pasa cuando a veces yo radico una solicitud de derecho de petición y no me dan respuesta? La entidad no me da respuesta. Yo lo solicité y pasaron 20 días y no me dieron respuesta ni parcial ni total, nada, no me dijeron nada. Pues en ese caso se constituye como un silencio administrativo y una clara violación a un derecho fundamental, ¿sí? Es importante y este tema a veces lo dejamos ahí y resulta que cuando no nos dan respuesta a un derecho de petición, pues se constituye un incumplimiento o una vulneración a un derecho fundamental. ¿Qué procede en ese caso? Cuando no me contestan ese derecho de petición, pues lo que procede es el otro mecanismo que tenemos en materia de defensa de los derechos fundamentales y es la acción de tutela, que también tiene respaldo jurídico en nuestra Constitución Política en el artículo 86, donde habla pues que la acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo derecho fundamental se puede
tutelar. Es decir, se puede pedir esa protección y ese cumplimiento de manera inmediata. Es una acción que hoy en día escuchamos que muchas personas, sobre todo en el tema de salud, están recurriendo a estas acciones de tutela porque, pues, digamos que es un mecanismo que tiene una pronta respuesta y una pronta resolución a esa dificultad o esa problemática o esa vulneración que se está presentando, ¿cierto? ¿Cuándo procede la acción de tutela? Claramente cuando hay una vulneración a los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La vida, la educación, el trabajo, el derecho de petición, el buen nombre. Bueno, todos los que estén consignados en nuestra Constitución política y estén caracterizados o categorizados como derechos fundamentales. ¿Listo? Esto, pues, como digo, es ante una vulneración o amenaza o una omisión por parte de una entidad pública. ¿Ante quién se interpone una acción de tutela? Esta sí ya no se hace ante la empresa pública o privada, sino que se hace ante un juez, ¿cierto? Ante un juez. Y este juez es el que resuelve esa tutela. Importante que cuando hagamos estas acciones de tutela, pues estén muy bien fundamentadas, que tengamos claro cuál es el derecho que se está vulnerando, que tengamos los argumentos y ojalá las pruebas. Por ejemplo, si yo interpuse un derecho de petición y no me lo contestaron, pues yo tengo el correo, tengo el radicado, o si fue de manera electrónica, arroja un consecutivo. Esas son pruebas de que yo puedo adjuntar a mi acción de tutela para verificar que hubo una vulneración a ese derecho, al derecho de petición, porque no me contestaron. Se constituye como un silencio administrativo. Entonces, todas las pruebas que yo tenga de todo lo que he hecho deben ir en esa acción de tutela. ¿Para qué? Para que entre más sustentada esté la acción de tutela, bien estructurada, pues el juez la va a admitir, porque también puede decir, no, aquí no hay ninguna vulneración, claramente, aquí no hay una vulneración de un derecho fundamental. ¿Y qué hace? Pues él simplemente la devuelve, ¿sí? La devuelve y no la admite. Entonces, la idea es que esos derechos de esas acciones de tutela estén muy bien fundamentadas. No se necesita tampoco de un abogado para interponer una acción de tutela, la puede hacer directamente el ciudadano que sea víctima de esa vulneración de derechos. En ningún caso puede transcurrir más de 10 días. Normalmente 48 horas, pero a veces hay solicitudes que no se pueden resolver en las 48 horas, por ende, máximo puede tardarse hasta 10 días en dar respuesta a esa acción de tutela, ¿sí? Si no se obedece, pues entra a un desacato por parte de esa tutela que puede tener algunas sanciones por esa misma naturaleza del desacato. Esta acción de tutela se puede presentar no solamente de forma escrita, sino que también se puede presentar de forma verbal, pero en algunos casos especiales, ¿cierto? ¿Cuáles son esos casos? Cuando el solicitante no sabe escribir, cuando el solicitante sea un menor de edad, también un menor de edad puede interponer una acción de tutela, aunque pues ellos tienen su tutor, la persona que está a cargo de su patria potestad. Sin embargo, en algunos casos, pues ellos mismos son los que vulneran los derechos. El menor puede acercarse a un juzgado e interponer de forma verbal una acción de tutela y el juez debe recibirla así. Cuando exista una urgencia manifiesta de protección de un derecho que pues no da el tiempo para estructurar una acción de forma escrita, una acción de tutela, pues también el juez tiene el deber de recibirla de forma verbal. Este mecanismo pues es muy efectivo, es el que pues hoy en día escuchamos mucho que están utilizando. Estos mecanismos están para el servicio de todos los ciudadanos, hacen parte de los mecanismos e instrumentos que tenemos para poder hacer, digamos, valer esos derechos fundamentales que están consignados en la Constitución política. La acción de cumplimiento también es un mecanismo de defensa que está en el artículo 87 y habla de, pues, de que cualquier persona
puede exigir el cumplimiento inmediato de una ley, ¿cierto? Este aplica más cuando hay esa vulneración de las leyes que ya están establecidas, ¿cierto? O un acto administrativo también de alguna empresa. Y se puede hacer de forma individual o de forma también en grupal, por asociaciones, sociedades que vean que efectivamente esa ley no se está cumpliendo. Por ejemplo, la ley de protección de datos. Si una empresa está compartiendo la información que es confidencial a otra entidad sin permiso pues de la persona de la que pues es origen la información, ahí claramente hay una vulneración a una ley que tiene nuestro país, que es la protección de datos, y lo que hacen ahí es interponer esa acción de cumplimiento, donde se hace un estudio ya interno, un estudio disciplinario precisamente a la entidad, y se determina qué trabajador, digamos, fue el que vulneró esta ley, y por ende pues vienen algunas sanciones disciplinarias, incluso penales, por incumplimiento de una ley o un acto administrativo. Digamos que estos son los más comunes, son los mecanismos más comunes los que se utilizan en nuestro país, y que por ende pues nos brindan esa posibilidad también de alzar la mano cuando haya una vulneración clara de los derechos fundamentales y de los derechos del trabajo. Voy a pasar aquí a este videíto que nos va a ir resumiendo un poco lo que hemos venido hablando. Dale un segundito. Ese se pone acá. Profe, qué pena la interrupción. No sé si el video contenga audio, pero pues no se escucha nada en ¿No el se momento. escucha? Ah, No. ok, espérenme un segundo. No se A ver, escucha. menos mal me dijeron porque yo juraba que lo estaban escuchando. Espérenme un segundo, comparto nuevamente. Compartir pantalla. Bueno, vamos a compartirlo así. Acá lo vamos a poner. ¿Ya lo escucha? Sí, ya se escucha. Gracias.
Bueno, entonces ahí nos resumía un poquito lo que veníamos hablando. Importante toda la información que hemos venido desarrollando a lo largo de la sesión, porque pues les va a servir mucho para la actividad que tienen que hacer. Vamos a pasar un poquito a explicar ya nuestra actividad para entregar la evidencia. Entonces, para estos dos últimos resultados de aprendizaje, el producto que vamos a entregar es un cuadro comparativo. ¿Listo? Un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Qué es un cuadro comparativo? Pues esa ilustración o esa dinámica o didáctica que nos permite mirar cuáles son las características, pero también establecer cuáles son las diferencias entre el derecho de petición y la acción de tutela, cuándo procede, cuándo no procede, ante quién se interpone cada una de ellas, todas las características que ustedes puedan encontrar. Importante que puedan consultar el material formativo que está en la plataforma Sayuna, Derechos Fundamentales, allá está toda la información, incluso no solo para desarrollar la evidencia, sino también cuando ustedes en algún momento de su vida de pronto lo requieran, puedan hacer una acción de tutela, pueden hacer un derecho de petición. De eso se trata esta competencia, no solamente es como de saber a grandes rasgos, sino que ustedes puedan utilizarlo en su vida práctica, en su vida laboral, profesional y personal, todas estas herramientas que están creadas para hacer, digamos, valer pues esos derechos a los que todos absolutamente tenemos según nuestra constitución política y que es importante utilizarlos para cuando haya una vulneración o un incumplimiento. Entonces, vamos a hacer un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Ese cuadro comparativo lo pueden hacer si quieren de forma manual. He recibido evidencias donde los aprendices lo hacen de forma manual y está perfecto, lo pueden hacer también, o pueden utilizar cualquier herramienta digital. Eso sí, que sea creada por ustedes, por favor. Ustedes son muy creativos en su programa de formación de videojuegos. Yo sé que desarrollan la creatividad, pues hay que también esmerarnos en cada cosa que hagamos porque pues eso habla del profesionalismo de cada uno de ustedes. Entonces pueden hacer un cuadro comparativo con imágenes, bueno, qué sé yo, pero donde podamos no perder la esencia que es explicar qué diferencias y qué características tiene el derecho de petición y la acción de tutela. Pueden utilizar una, máximo 2 hojas, y para hacer el envío de la evidencia, pues se van a remitir a cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela, guía de aprendizaje 8. Allí van a encontrar ustedes para el cargue de fechas establecidas en nuestro cronograma, chicos. Entonces, fecha de inicio, 21 de abril de 2026, ya está habilitada la evidencia y va a estar hasta el 27 de abril, es decir, tenemos el fin de semana, todos estos días hasta el fin de semana para poderlo desarrollar muy tranquilamente. Esta evidencia es de forma individual, pues no es muy complicada, no amerita pues digamos que podamos trabajar en equipo, sino que aquí en esta sí lo vamos a hacer de forma individual, a conciencia, pueden utilizar fuentes de información, importante hacer una conclusión también en el trabajo, a veces hacemos solamente lo que hice ahí, pero la conclusión es importante porque es conocer, como les digo, la crítica, el punto de vista que tienen ustedes acerca de una temática, entonces es importante que también hagan su conclusión, sobre estos mecanismos de protección de los derechos que tenemos. Acá nuevamente no se ve muy bien, pero bueno, aquí está, digamos que para que recuerden dónde estamos, en la actividad de proyecto 9, allá van a su guía y allá van a encontrar el lugar donde tienen que cargar la evidencia, listo, derechos fundamentales. Y allá hacen el cargue. Allá van a encontrar dos herramientas. Una que ustedes pueden acceder y ahí les dicen cómo se hace un cuadro comparativo, cuáles son las como recomendaciones para que ustedes lo hagan de la mejor manera y está el instrumento de evaluación que es con el que también nosotros digamos que revisamos y evaluamos que la evidencia cumpla con esos criterios. ¿Listo? Entonces abrimos el espacio para dudas y inquietudes, chicos, es realmente una evidencia muy sencilla.
Espero que la puedan desarrollar a conciencia, que la puedan hacer y cualquier, con mucho gusto aquí estoy para escucharlos. Sí, por acá me dice Alex que si puede ser tipo presentación. Sí, sí, pues ahí dice cuadro comparativo, pero ustedes pueden hacerla con animación, porque yo sé que todo esto nos sirve para poner en práctica pues todo lo que ustedes han aprendido a nivel técnico, entonces no hay problema, la pueden hacer también con animación, Alex. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Aprovechen, chicos, aprovechen el espacio. ¿O quedó todo supremamente claro? Listo, Santiago, cuéntame. Sí, pues buenas noches. Era para la evidencia pasada. Sí. El ¿Cómo? mapa conceptual tiene que tener definiciones o solo ideas clave. La idea es que puedan resolver los interrogantes. Recuerden que hay que hacer la infografía y el mapa conceptual teniendo en cuenta las preguntas que están en la guía de aprendizaje. Ustedes deben responder a esas preguntas y ya organizan la información. La idea es que sea muy ilustrativo, que no tenga tanto texto, pero que tampoco se vayan a colocar dos palabras, ¿no? Pues no irnos a los extremos. Bueno, gracias. Vale, Santiago. ¿Qué más me dice aquí Alex en el chat? Tenemos más sesiones contigo. No, esta es la última, Alex. Solamente tenemos 2 sesiones de derechos fundamentales. Me hubiera encantado poder compartir un poco más con ustedes sobre estos temas que son tan importantes. Pero bueno, aquí voy a estar yo acompañándolos un ratico más en su proceso formativo. Cualquier duda que necesiten. Sí, nos dejaron iniciados con la competencia, no. Aquí estoy yo para brindarles también la asesoría, que tengan cualquier inquietud, pues ahí está mi teléfono en el WhatsApp o también a través de los canales de comunicación, el chat sincrónico. Estamos supremamente atentos a brindarles el acompañamiento que requieran. Chicos, importante, cumplan con sus entregas de sus evidencias, no se dejen acumular, estamos en la recta final. Sé que vienen muchas cosas para sus proyectos y eso, entonces traten de no dejarse acumular. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, no, Alex, a ustedes, muchas gracias. Muy contenta de haber compartido de verdad este espacio, de haberlos conocido y pues no, espero estar en su sustentación de sus proyectos. Importante poderlos acompañar y darles esa motivación que ustedes también necesitan de todos sus instructores que estamos acá acompañándolos y viéndolos cumplir también su proyecto de vida, porque este es su proyecto de vida. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, interrogantes, por favor, con sus pulgares arriba, por favor, me confirman que la evidencia, la descripción de la evidencia quedó totalmente clara, que todo está claro para que no haya inconvenientes, dificultades. Listo, gracias. Alejandro, Elkin, gracias. Juan Camilo, ¿quedó clara la información? Alex, listo, ok, muy bien. Sí, señora. Perfecto. Listo. Todo Entonces, claro, instructora. gracias, Hasta luego. Santiago. No, un gusto para usted, para haberlos conocido. Entonces espero seguirlos acompañando. Les deseo un feliz descanso. Mañana una jornada muy, muy provechosa y productiva. Y pues cualquier duda, aquí estoy. Un abrazo para todos. Feliz noche. Muchas gracias, Nidia. Feliz noche. Muchas gracias, hasta Feliz luego. noche Feliz para noche. Feliz noche. Gracias, feliz Descansen. noches. Feliz noche. Feliz descanso.